a lo que estamos viviendo en este momento, un periodismo realmente de conflicto que pretenden equipararlo con lo que está ocurriendo en Ucrania, con lo que ocurrió en Libia, con lo que ocurrió en Siria. Es decir, imágenes completamente distorsionadas de una realidad, que pretenden además, no trabajan, además los medios de comunicación no trabajan para la población en el país, sino que rebotan la información, porque saben perfectamente que los ciudadanos y las ciudadanas en el país sabemos todos muy bien lo que está ocurriendo. Pero cuando esa información llega, como es lo que ha ocurrido, por ejemplo, al país de España, llega al país de España, la población española y la población venezolana o de otros países que está en esa nación, consideran que aquí hay una situación realmente en crisis, que aquí hay una guerra civil, que hay un caos total, que a Venezuela, por supuesto, no se puede venir. Pero entonces partamos para que ustedes vayan fijando quién origina las crisis y quién contribuye a originar las crisis, cómo se orquestan todas esas corporaciones mediáticas con el fin de cumplir un objetivo que por supuesto tiene un amo, por supuesto que tiene un mandato, que tiene quien les esté dando todas las orientaciones. Entonces reitero eso porque es necesario tener claro cómo los medios de comunicación contribuyen a la tergiversación, contribuyen a permanentemente estar creando una situación de estamos viviendo en un estado de inseguridad en el país, que es eso lo que transmiten los medios, y a eso permanentemente se han dado a la tarea medios de comunicación en Venezuela que tienen nombre y apellido, y medios de comunicación internacionales que son los que están orquestados dentro de esa conjura, que precisamente por eso es que el título del foro que se va a realizar este jueves y viernes en la sala José Félix Rivas, esa conjura de los medios contra Venezuela. Cuando estábamos barajando el título del foro, le habíamos puesto golpe de primera guerra mediática mundial contra Venezuela, porque es que realmente lo que está ocurriendo es una guerra mediática, porque las armas, algunas se ven por supuesto cuando vayamos más adelante a ver cómo ellos lo están utilizando, pero en este caso esas operaciones psicológicas que conforman todo ese poderío por parte de los medios de comunicación. Cuando nosotros estudiábamos en la Escuela de Comunicación Social, nos decían que los medios de comunicación eran el cuarto poder, ahora son el poder, y lo ejercieron en Siria, lo pretendieron ejercer en Siria, lo ejercieron en Libia, lo ejercieron en Irak y en Afganistán, y pretenden por supuesto ejercerlo aquí en Venezuela, ¿no? Ahora, les decía también al comienzo que la profundización, y hoy lo señalaba también, no sé si ustedes lo leyeron en la columna de José Vicente Rangel, sí, Espejo, este día, que él dice cómo se ha profundizado la guerra en este momento contra Venezuela con el fin de acabar con el gobierno bolivariano. Es realmente devastador lo que ellos están pretendiendo hacer, porque por una parte tienen un poco la desesperación que los alimenta a proseguir en esa tónica, y al no encontrar el objetivo, por supuesto que prosiguen en esos intentos, algunos bien desaforados por parte de algunas personas muy desadaptadas, pero prosiguen con esa intención. Esta intentona golpista, que fue profundizada desde el 12 de febrero, profundizada, no es que comenzó, para que tengamos eso bien claro, ¿no? Cuentan con políticos de la región como los presidentes Álvaro Uribe, Vicente Fox de Colombia y México, y cobró alta visibilidad mediática en febrero y marzo pasado, cuando partidos y movimientos extremistas de corte neonazi, como Voluntad Popular de Leopoldo López, la ONG Súmate de la exdiputada María Machado, la organización juvenil Forma y muchos otros que participaron en esa llamada fiesta mexicana, donde allí se
coordinaron todas las acciones que iban a desarrollar contra Venezuela, ¿no? Que es lo que... Vamos a buscar esta, lo del golpe suave, una foto del golpe suave más adelante, por favor. Ajá. Esta, la otra, esta ya la leí, la otra. Esta, ¿no? Ajá. Han hablado de... Y el presidente Maduro permanentemente lo ha reiterado, el golpe suave de los terroristas, ¿no? que es lo que pretenden aplicar aquí contra Venezuela. El golpe suave, significa esa aplicación de acciones atacando a determinadas personas con objetivos cada vez mucho más precisos, pero que no llega en ningún momento a actuar con las armas, como ha sido el golpe de Estado, por ejemplo, es muy distinto al que se dio en el año 2002 contra el comandante Chávez. Hay diferencias, ¿no?, en las aplicaciones que ellos van dando. Son acciones progresivas que en otros países consideran los Estados Unidos que a ellos les dio resultado y por lo tanto tiene que ser aplicado, porque siempre trabajan con los libritos, siempre trabajan con los manuales. El manual que aplicaron contra el presidente Salvador Allende igualmente lo aplicaron en otras regiones. Y ese golpe suave lo vemos entonces, que este es el autor del golpe suave, el señor James Charles. Lo vemos con todas estas acciones. Aquí seguramente que ustedes también conocieron la agresión que vivió la compañera de zurda conducta, un intento también de homicidio por parte, en este caso fue bien más reciente, ¿no?, el 4 de mayo. Prosiguen otras acciones, el incendio de la Universidad Fermín Toro en el estado Lara. Muy reciente también está la siguiente lámina, es el caso de la otra, que es el caso del compañero. Esto fue una cuestión realmente dramática, ¿no? El caso de un conductor que estaba trasladando a las personas en esas zonas que consideran ellos que son de su propiedad y no son de la ciudadanía venezolana, y a este compatriota, le lanzaron una bomba molotov. Estas son las acciones que forman parte del golpe suave que pretenden ellos aplicar contra la revolución bolivariana. Ahora, ¿por qué traigo estos ejemplos a colación? ¿Dónde está el comportamiento y el papel de los medios de comunicación en esta situación que está viviendo en Venezuela? ¿Dónde está? No estamos hablando de medios públicos, hablemos del papel y la responsabilidad que tienen también los medios privados. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la información que dan a conocer las agencias internacionales de noticias? ¿Dónde está la verdad de lo que está ocurriendo? Que se reseñe que este señor fue agredido, que este señor estaba conduciendo un metrobús y le fue lanzada una bomba molotov. Esa información, ¿ustedes la han visto reseñada en alguno de los medios privados? No. ¿Ah? ¿Cómo se reseñó en los días siguientes a la marcha que ellos convocaron? A la marcha que ellos convocaron en el Día de la Juventud. ¿Cómo se reseñó una información que la rebotaron por todos los medios, todos los países? Esa información circuló y eran informaciones tergiversadas, informaciones contaminadas, informaciones apegadas completamente a la mentira, de personas que habían golpeado en otros países, y lo atribuían a una responsabilidad del gobierno. Eso es lo que se llama la cartelización por parte de los medios de comunicación, para atribuirle esa responsabilidad al gobierno, y en eso se han orquestado. Hace aproximadamente 2 meses también hubo una denuncia, en este caso en la columna del profesor Eliezer Rangel, que 82 periódicos a nivel internacional, 82 periódicos, imagínense la magnitud, se habían orquestado para llevar a cabo una sola línea informativa en relación a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Por supuesto que todo esto es la tergiversación, la mentira, la responsabilizar al gobierno de todas las situaciones que están, de toda la situación que estaba ocurriendo en el país, y señalando siempre, en ningún momento se hablaba de, siempre destacando esta palabra,
los manifestantes pacíficos. Que ayer, por cierto, hubo un artículo extraordinario del profesor Luis Brito García sobre esas marchas pacíficas. Extraordinario, búsquenlo porque realmente es imperdible ese trabajo del profesor Luis Brito García. Ahora, toda esa verdad, esa cotidianeidad con la que nosotros nos topamos aquí en Venezuela, en Caracas, en Mérida, en Táchira, lo que ocurrió, esa situación en ningún momento ha sido informada, sino solamente el papel que lo compete a los medios públicos. Pero resulta que los medios públicos, aun cuando se habla de que en Venezuela hay una hegemonía comunicacional por parte del Estado, la gran mayoría de esa hegemonía comunicacional la tienen son los medios privados, a nivel de radio, a nivel de medios impresos, a nivel de televisión. Redes sociales. Las redes sociales, de la misma manera, ellos están apoderándose de ese mecanismo importantísimo de información, pero distorsionado por la forma como ellos lo han manejado hasta ahora. Todo esto forma parte de este golpe suave, con el objetivo también, por una parte, de ir minando la disposición, la combatividad de la población venezolana. Es una población que mayoritariamente, y las elecciones lo han demostrado, vota hacia un gobierno que estaba trabajando hacia un cambio, hacia una mayor equidad, hacia una mayor participación, para seguir reivindicando y consolidando las misiones. Eso, por supuesto, en ningún momento es tomado en cuenta. Los ejemplos acerca de lo que ha sido el golpe suave, bueno, son innumerables. Hemos conocido el caso de las guarderías que han intentado quemar. Ahora, eso no podemos nosotros calificarlo de otra forma, sino tiene que ser calificado en el nombre exacto que le compete. Y todo acto terrorismo, como ustedes lo están manifestando, son realizados por elementos fascistas que responden a una práctica fascista, a una práctica neonazi. Algunos le dicen que ya definitivamente es nazi, ni siquiera es neonazi que se aproxima, sino una práctica completamente nazi. Personas que han sido traídas de otros países, hoy lo dice José Vicente Rangel, hoy lo denuncia José Vicente Rangel en su columna. Los paramilitares, las prácticas además que hemos visto no son unas prácticas usuales, aun cuando hay personas que pertenecen a bandas criminales en el país, sino que han sido formadas para esas prácticas paramilitares, como es el caso de Colombia. Allí hemos visto todos esos ejemplos cómo ha sido acogotado ese país una vez que inició esa guerra, una vez también que comenzaron a golpearlos a ellos, se crearon las FARC, se creó el ELN, y también hubo expresidentes y hubo otros personeros que apoyaron la creación de los paramilitares. Ese éxodo de paramilitares inicialmente fue contratado en el año 2004, cuando intentaron hacer el magnicidio contra el comandante Chávez, y ahora está presente en este país. Eso lo ha denunciado de manera reiterada el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Eso no lo hemos visto reflejado en los medios de comunicación. Esa información no se ha visto reflejada en las agencias internacionales, sino en las agencias internacionales. Me llamaba la atención porque había un medio que participaba de la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá, ¿no? Cuando el compañero vino a Venezuela, yo le dije, bueno, pero vamos a darte el apoyo. Incluso hablé con la profesora Ana María Hernández para que apoyara a este periodista, no conocía el país, para que estuviera llevándolo a algunos sitios interesantes desde el punto de vista periodístico, para que él hiciera su trabajo para la prensa en Panamá. Yo le digo, ¿y a dónde llegaste? Claro, yo pienso que va a llegar en un sitio que hay seguridad. Me dice, no, me reservaron en Chacao. Te reservaron en Chacao. Pero en Chacao está una situación si hay demasiadas guarimbas, hay mucha violencia. No te puedes reservar allí porque es tu seguridad la que está en riesgo. Yo te sugiero que te traslade para otro lugar mucho más seguro. Te sugiero que pueda ser el Alba, el Meliá, incluso le hablé de esos hoteles, para que puedas hacer tu trabajo.
tú puedes trasladarte a Chacao a buscar tu reseña periodística, pero estar allí en ese lugar, no. Entonces no solamente era el periodista de la prensa de Panamá, sino todos los periodistas de las agencias internacionales se hospedaban en Chacao. Ya venían con una pauta preestablecida. Claro. Ya todos sabían lo que estaba ocurriendo y que el epicentro en Venezuela era el municipio Chacao. Todos lo sabían. Y estamos hablando, Ana María, eso fue muy reciente, el 12 de marzo. Muy reciente, al 12 de febrero. Muy reciente, el 12 de febrero. Eso fue entre el 25 de febrero y el 12 de marzo. Sí, ya tenían la pauta preestablecida de dónde se van a presentar los acontecimientos y ustedes lo que van a reseñar ustedes para el mundo, desde dónde, desde qué lugar va a ser. Entonces, por supuesto, allí no había más nada que hacer, aun cuando hablé con el compañero, porque realmente es excelente periodista, me dijo que iba a Táchira, le dije, bueno, te podemos tramitar una entrevista con el gobernador Bielma Mora, porque su residencia en esos días antes del 12 de febrero había sufrido ataques severos, para que tuvieras esa información, la situación que estaba ocurriendo, para que hicieras un trabajo periodístico. El apoyo nuestro que le había pedido a Ana María, porque yo me tuve que trasladar en esos días inmediatamente a Panamá, le había dicho a Ana María, vamos a darle el apoyo periodístico para que recoja las informaciones y la exprese a otros países. Pero todo estaba completamente tapado. No le permitían a los periodistas, aun cuando tuvieran la intención de hacer algo diferente y reflejar lo que estaba ocurriendo en Venezuela, no se lo permitían. Estaba prohibido. Como así nos lo manifestó otro periodista del diario La Estrella de Panamá, que decía, no podemos, porque en esos días, antes que comenzó la situación de violencia aquí en Venezuela, estuvo en Panamá el profesor Earle Herrera y la profesora Azalia Venegas. Y entonces conversó con uno de los, y la documentalista Lilian Blaser. Entonces le dijo una periodista de otro diario muy importante en Panamá, del diario La Estrella, le dijo, tenemos prohibido informar lo que favorezca a Venezuela. Es decir, que ya internamente, ellos en su redacción ya habían dado la orientación, y eso es solamente un paisito de Centroamérica. Imagínense lo que significa Europa. La campaña que rebota por el mundo en España, que comenzó, por supuesto, o se agudizó desde que estaba convaleciente el comandante Hugo Chávez. Ustedes vimos cómo era la actitud del diario ABC y la actitud además con algunos... Sí, por favor. Y la actitud, lo más lamentable, con algunos periodistas. En el caso de la corresponsal de ABC, la señora se llama Ludmila Vinogradov. Ludmila Vinogradov. Ella es de ascendencia rusa, pero vivió mucho tiempo, se casó con venezolano, tiene hijas venezolanas, es decir, una persona que es venezolana, ¿no? Una persona venezolana, pero bastante enferma y bastante, por supuesto, llena de odio, exactamente, ¿no? Entonces ella es la que se dedica a todas esas informaciones que saca del albañal, salpicarlas por distintos países del mundo a través de ese medio de comunicación llamado medio de comunicación internacional. Tenemos que acostumbrarnos a decirle que forman parte de unas corporaciones mediáticas, porque el medio de comunicación cumple un papel completamente diferente y realmente está pegado a la información. Yo puedo sacar como ejemplo el Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco incorpora informaciones sobre las actuaciones del gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano. Pero de la misma manera se ven entrevistas allí que le hacen a personeros de la oposición. Es decir, tienen cabida ellos allí para expresar su opinión. Y ese es el papel de un periodista, ese es el papel de un medio de comunicación. No puede en ningún momento sesgar la información. Entonces, por lo tanto, esa obra de los medios internacionales, de esas corporaciones mediáticas, de esas corporaciones de la indignación o de la indignidad, como la califican algunos analistas,
son las que estamos viendo permanentemente en esa actitud cómplice, ¿no? En esa actitud cómplice que reflejan estos medios de comunicación. Ajá, bueno, es eso. Ese calificativo que ellos han usado, ¿no? Eso es reiterado. Esa es una frase reiterada. Manifestaciones pacíficas. Eso ordenaron en todos los medios de comunicación, agencias internacionales, que ese era el concepto y el término que ellos tenían que usar para calificar a las manifestaciones de los sectores de la derecha aquí en Venezuela. Pacíficas. Y así inocularlo en los mensajes que ellos estaban transmitiendo. En ningún momento reflejar la realidad, sino aun cuando estuviesen allí lanzando las bombas los muchachos muy pacíficos, estudiantes que no se sabe dónde estudian, porque de acuerdo también a las informaciones reveladas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, son poquísimos los que son 17. Muy pocos, exacto, escasos los que son estudiantes. Pero eso, por supuesto, no es reflejado por los medios de comunicación, que son la mayoría, que no es la mayoría lo que tiene el gobierno bolivariano por parte de los medios públicos, ni lo que existen en otros países, sino que toda esa orquestación que forma parte del golpe suave, de eso que diseñó el señor James Sharp. Hay otra información también para que ustedes vean. Todo esto, por supuesto, es lo que ocurre en Siria, ocurre en otras naciones, y esta información no la reflejan en ningún momento los medios de comunicación, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay un periodismo que está en crisis. Indudablemente que hay un periodismo que está en crisis, porque hay un grupo de periodistas que se ha prestado para llevar al foso el verdadero papel del periodismo, cuando el verdadero papel del periodismo está pegado a la veracidad, a la información. Y puse como ejemplo el Correo del Orinoco, puse como ejemplo de la misma manera, aunque en menor cantidad, porque ellos trabajan más la información local, Ciudad Caracas. Pero tenemos formas para nosotros buscar el ejemplo, ver qué hace el Nacional y ver qué hace Correo del Orinoco. Tenemos posibilidad de comparar qué hace el Nacional, qué hace Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, y qué hace ABC, qué hace El País de España, y qué hacen otros medios de comunicación en otros países. Porque son solo algunos ejemplos que tenemos, pero es toda una campaña orquestada contra el gobierno bolivariano. Esta es, por supuesto, la parte, lo de Libia también, todas estas tergiversaciones permanentemente que nosotros hemos visto, y que nos obliga todo este cuadro a poner en duda cuando veamos alguna información. Esa es la única manera de nosotros protegernos. Como usuario de los medios, ¿hasta dónde realmente será verdad eso? Entonces, buscar, tener todos los mecanismos para yo asociarme con la verdad y en ningún momento ser cómplice de las mentiras que pueden estar dando a conocer algunos medios de comunicación. Esa es una de las formas como nosotros podemos estarnos protegiendo. Fíjense esta parte, que es una demostración fehaciente de lo que significa esa complicidad de los propietarios de medios de comunicación. Esto lo dice el señor Miguel Enrique Otero, propietario del diario El Nacional. El presidente Maduro tarde o temprano terminará perseguido y todos los capos del régimen pagando lo que han hecho. De eso estoy seguro. Esta expresión le pertenece a Miguel Enrique Otero. Él es un aliado incondicional de la política norteamericana. Esto lo declaró en una entrevista que le concedió al diario El Tiempo de Colombia, y agregó, cuando le preguntaron ¿qué tan posible es que el pueblo venezolano detenga el régimen? Fíjense la frase que siempre usa: pacífico, régimen, es decir, inoculado permanentemente eso con para 5R. que no te salgas de ese esquema, ¿no? Y él respondió: hay la misma posibilidad que han tenido los pueblos que se han levantado contra los regímenes autoritarios. Así pasó en Ucrania, en Egipto, en Libia, en Túnez, en la misma Venezuela cuando gobernaba Pérez Jiménez. El pueblo se levanta. Es decir, ya él lo anunció. Ya él anunció y él ya evidenció de qué lado está jugando. Claro. Y de qué y en qué movimiento
él anda también incorporado. Eso no es un papel que nos compete a nosotros nos compete informarlo. Para eso están los cuerpos de seguridad, los cuerpos de inteligencia, que están actuando bastante bien para desmontar todas estas informaciones, ¿no? Y que permanentemente, por supuesto, el centro de todos estos ataques es el presidente Nicolás Maduro, que lo sentían como frágil al fallecer el comandante Chávez. Inmediatamente dijeron, ya no está Chávez con aquella entereza que tenía el comandante, ahorita una persona que seguramente va a ser muy frágil y va a caer muy pronto. Ese fue su esquema. Ya tiene un año. Ratificado en procesos electorales también, como las más recientes elecciones que tuvimos de alcalde y gobernador, con una votación mayoritaria. Eso fue lo que los llevó a ellos realmente a la locura. No podemos calificarlo de otra manera. Es decir, por la vía democrática, este gobierno no va a caer. Entonces, bueno, tenemos que tumbarlo de una forma. Y están aplicando todas las formas. Por eso les sugiero, les insisto, léanse la columna del colega periodista José Vicente Rangel este lunes en Últimas Noticias, que es muy importante el espejo, lo que revela allí José Vicente. Hace un análisis de toda la situación que está planteada, de la desesperación y por qué la desesperación que tienen todos estos grupos en Estados Unidos y por supuesto apoyados por esta derecha cipaya acá en el país, ¿no? Alcohol internacional, Alcohol internacional. Fíjense, en un trabajo publicado por el constituyente Ildefonso Firol, que lo tituló CNN Venezuela, romance del sádico y la masoquista, él afirma que CNN ha sido el megáfono oficial, fíjense el calificativo que le da, megáfono oficial del golpe de Estado progresivo contra el gobierno bolivariano. Hace tiempo esta empresa de televisión dejó de ser medio de comunicación, lo que les señalaba. Ellos ya son unos aparatos propagandísticos, unos aparatos políticos, unas corporaciones mediáticas, para convertirse en un aparato de guerra ideológica, y lo define expresamente Ildefonso Firol. Aparato de guerra ideológica, todo lo que encierra ese laboratorio de guerra psicológica. Uno solo de sus empleados, mercenario del periodismo, derechista, el mexicano Fernando del Rincón, se dio el lujo de ejercer como reportero en vivo en las guarimbas. ¿Dónde? En Chacao. Una vulgar apología del neoterrorismo urbano impuesto en Venezuela por grupos proimperialistas. Es decir, han llegado al descaro y a la confrontación de esa forma, ¿no? Y con el mayor desparpajo, el señor del Rincón se paseó por la geografía nacional, aupando las guarimbas, y la pantalla del CNN se encadenó, dice Ildefonso, morbosamente a la violencia que nos azotó por varios meses. Personas encapuchadas, anónimas, eran mostradas como jóvenes heroicos, que lo mismo amenazaban continuar los destrozos que pedir el derrocamiento del presidente Maduro. Esta fuente no confirmada fue quien informó al mundo de manera imparcial lo sucedido en Venezuela. Los engreídos fabristanes se dirigen con grosería a mandatarios latinoamericanos. Todo esto por parte de CNN. Por eso cuando el presidente Nicolás Maduro tomó la medida contra este medio de comunicación, era porque ya estaba en el hartazgo de todo el daño que le estaba realizando CNN a la población venezolana. Y fue una medida digna y necesaria para favorecer a la ciudadanía venezolana. Al comandante Chávez lo respetaron 1000 veces. Al presidente Nicolás Maduro lo retan como si se tratara de un duelo verbal. Es decir, fíjense la confrontación entre el aparato ideológico que no es CNN, el medio de comunicación. Recuerden que el comandante Chávez en una oportunidad la bautizó como CNN. Le dio un calificativo completamente exacto por la cloaca que es todo lo que vierte este aparato ideológico, esta corporación mediática, siempre lo ha sido. Y cómo retaba a la señora Patricia Yáñez. Y más reciente, por supuesto, el señor Ismael Cala,
trató con altanero desdén a la fiscal, cuando la fiscal le recordó, cuando un periodista va a hacer una entrevista, tiene primero que estar informado. Sí. Y si usted no está informado, no tiene capacidad para entrevistar. Claro. Eso alteró al señor, lo sacó de su casilla Es cierto. y respetó completamente a la señora fiscal. ¿Y por qué la irrespeta? La respeta además por ser dama, ¿no? La irrespeta además por el odio que sienten hacia todo lo que esté identificado con el gobierno bolivariano. Ahí fue donde surgió, así como él, por supuesto que hay muchos. La locutora ancla Patricia Yanió destila su odio hacia todo lo bolivariano. Como típica afecta a la oligarquía colombiana, siempre servir al imperialismo desde los tiempos grotescos de Santander. Este es un análisis que hace este ex constituyente Ildefonso Pinol sobre este cuadro mediático que tenemos en este momento que estamos atravesando. Y en una, creo que en la siguiente fotografía, creo que está donde están todos ellos. Bueno, pero ahora entra esta otra comparsa. Esta es una parte, pero sigue todavía, ¿no? El golpe suave no para. El golpe suave no para, por supuesto, ¿no? Aquí están los cipayos. Este es el señor del Rincón, aupando las guarimbas. Y aquí está, por supuesto, el trío de caramelos, la Yaniola y los cipayos. Entonces tenemos a los cipayos. El señor Vargas Llosa. El señor Vargas Llosa viene acá a Venezuela con el permiso del gobierno bolivariano, por supuesto, para entrar, lo dejan entrar, porque siempre respetuoso de la libertad de expresión. Pero él se da a la tarea de venir a Venezuela para darle alimento con sus mentiras a los medios encargados de las tergiversaciones. Ejemplo de esas mentiras afirmó: millones de estudiantes en las calles. Millones. Protestando contra el gobierno bolivariano. ¿Dónde están los millones? ¿Dónde están los millones? Somos nosotros. Pero esto lo recogen los medios. Así lo recogieron los medios. Así lo recogieron las corporaciones mediáticas. De millones de estudiantes protestando en la calle. Todos sabemos, por supuesto, lo que hubo en las calles, ¿no? Y cuando se refirió a Leopoldo López, lo elevó a la categoría de preso político. Es decir, fíjense ya las categorías, los conceptos que ellos están usando. El preso político en ningún momento puede faltar en un reportaje de una corporación mediática internacional que está prestada a atacar al gobierno bolivariano. Estos son, por supuesto, los cipayos.